Es que por decir, Las operaciones que hacemos es en base a recopilación de información de
Buenas noches, ¿pueden escucharme? Buenas noches. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar esta reunión de inversiones, estimados traders. El día de hoy tenemos que revisar un poco la agenda económica, una agenda que promete generar mucha volatilidad dentro de las inversiones. Esto debido a que las posiciones de inversión se van a deber fundamentalmente a movimientos probablemente no muy técnicos ni calendarizados. La semana pasada ya les había comentado un poquito que la agenda económica principalmente se iba a basar en movimientos algo técnicos, pero al mismo tiempo que se involucraba una semana de muchísimas noticias, ¿no? Las principales noticias de la semana pasada eran principalmente el conflicto de Israel contra Irán, que eso terminó generando mucha volatilidad. También el conflicto, ese es el conflicto principal. Después de eso tenemos en este caso la, ¿cómo se denomina esto? La pelea de Donald Trump por el tema de los aranceles, el acuerdo de China, que se llega, pero este acuerdo probablemente se aplace 2 meses más. Como ya les explicaba, ¿no? Las personas estaban muy pendientes del acuerdo, pero la política de Trump es muy volátil, entonces se especificaba probablemente un aplazamiento. Esperábamos que sea el día viernes, pero el día viernes después ya el mercado de alguna forma descontó más bien la guerra de Irán e Israel. Y ahora mismo, el otro aspecto fundamental que el mercado va a tomar en cuenta es el tipo de interés en Estados Unidos. Ya se está especulando muchísimo sobre que se deba bajar el tipo de interés. Sin embargo, los últimos datos económicos señalan a que aún no es tiempo de generar bajas en el tipo, ¿no? Bien, entonces vamos a ver un poco la agenda económica. La agenda de los movimientos fundamentales que de la semana pasada o de la semana que hemos visto probablemente se repitan esta semana. Es decir, mucha interferencia por parte de Trump en el tema de Israel e Irán. Obviamente yo creo que van a ser muy pro Israel. No creo que exista mayor problema en ese sentido. También va a haber fuerte injerencia en el tema de los aranceles. Se espera que el día de mañana ya se encuentren negociaciones ya por fin firmes sobre Reino Unido y Estados Unidos en los aranceles. Y también esta semana va a hablar Jerome Powell sobre el tema del tipo de interés. Entonces, el mercado va generalmente a tener mucha volatilidad contra esos tres eventos. Y se van a encadenar, o pongámoslo así, se van a tomar en cuenta también los eventos que vamos a ver en este momento. Bien, entonces la semana pasada va a ser, o más bien la semana de ahora va a ser una copia, o va a ser similar a la semana pasada, solo que esta semana, como si hay noticias, va a ser mucho más volátil. Entonces se espera mucho más grado de volatilidad. Tengan cuidado cuando se trata de generación de carteras. Bien. Entonces, para eso, pues vamos a revisar la principal agenda económica. Como ya es de costumbre, pues los días lunes de forma general no se tienen muchos movimientos, en este caso referente a el tema de las noticias, ¿no? De forma particular, se tiene muy poco movimiento sobre el tema de las noticias y claro, eso involucra directamente a que los mercados como tal, el mercado como tal los días lunes generalmente viene de noticias fundamentales, no tiene movimientos como tal muy fuertes. Y aquí ustedes pueden observar, ¿no? El mercado como tal tiene datos que de alguna forma ya se vinieron anticipando, en este caso dichos movimientos. El dato del IPP, del franco suizo, como pueden observar, salarios de la zona europea, el informe de la OPEP. La OPEP, ahora mismo el petróleo no se está moviendo por la OPEP, ni por el oro, ni por nada, sino por el conflicto de la guerra. La noticia más fuerte creo yo que va a ser a las 9:30, es decir, en 1 hora y media aproximadamente, que van a ser las declaraciones de la política monetaria en Japón. Y la decisión de tipo de interés probablemente se mantenga en 0,50, pero lo que nos interesa es la declaración de la política monetaria. Cabe destacar que tenemos inversiones en el yen japonés, entonces nos va a afectar de sobremanera esta noticia. Yo creo que muy pronto va a haber una manipulación por parte de Japón, entonces vamos a estar pendientes a ver cómo termina generando dicho movimiento. Adrián me dice... Buenas noches, una consulta. El tema de la reunión de G7, si afectará a los instrumentos. No, nunca afectan a ese tipo de reuniones. No olvidemos que, bueno, la reunión del G7 o todas las reuniones políticas no terminan afectando al mercado, ¿sí? Lo que afecta al mercado de forma general son los discursos y los movimientos de los tipos de interés. Bien. De ahí, como puedes ver, incluso la propia reunión de la OPEP, que es el órgano directo que controla el petróleo, ni eso afecta.
Entonces, en ese sentido, pues, tranquilidad, ¿vale? Bien, ahora, entonces, solo estés en pendientes el día de hoy sobre el yen japonés. El único instrumento que tenemos abierto, de ahí todos los instrumentos como tal, se mantienen o están teniendo movimientos normales de precio. Bien, es lo que podemos estipular de momento con este nivel de mercado. Nos vamos al día martes, como ustedes pueden observar, el día martes de forma particular, ¿sí? Vamos a tener en primera instancia, obviamente va a ser la consecución de lo que va a pasar en Japón. Como les dije, el tipo de interés no se espera que se aumente en Japón, pero lo que sí nos interesa es en este caso el movimiento de, en este caso, las palabras que dé el Banco Central sobre el yen. Eso es lo que nos interesa y es lo que vamos a ver que genere volatilidad. Bien, después de eso, como pueden ver, informe mensual energético no va a generar volatilidad y tenemos ventas, bueno, el mercado se va a quedar completamente enrangado en la sesión europea. Probablemente mañana en la mañana existan muchas posiciones de scalping, day trading. El mercado va a estar relativamente tranquilo. Ahora mismo, por ejemplo, se está bombardeando o están llegando noticias de bombardeo a Irán. Sin embargo, no existe movimiento fuerte en los instrumentos. Al momento existe una apreciación en el petróleo de un 0,50%. Ya se esperaba básicamente eso. Y también una apreciación del oro que se ha quedado en el punto 3400. Básicamente es un punto institucional. Entonces, como pueden ver, no está ocasionando realmente gran volatilidad de ese entorno. Pero bueno. Ahora mismo, como les dije, el mercado va, probablemente si es que lleguen a un acuerdo de paz o algo, lo descontará. Mientras tanto, el mercado se comportará a un técnico hasta que se active esos fundamentales. Bien. Ahora sí, durante el día, las ventas minoristas subyacentes se van a llevar, obviamente, el tema principal del análisis de los mercados conjuntamente con los demás índices que se terminan siendo secundarios, que es el índice de exportación e importación. Básicamente se habla sobre la balanza comercial, que generalmente no genera volatilidad, pero ahora mismo por el tema arancelario probablemente tengamos datos importantes porque obviamente las importaciones y exportaciones pueden verse afectadas por el tema de los aranceles. Bien, después de eso vamos a observar que tenemos las ventas minoristas a las 7:30 y también se espera una tasa de volatilidad moderada. En otras palabras, mañana puede existir volatilidad a partir de las 7:30 de la mañana, pero insisto que no va a ser una volatilidad muy fuerte ni generalizada. De hecho, de forma particular, si me lo preguntan a mí de manera particular, yo creo que la volatilidad va a ser bastante tranquila, al menos en esos horarios. Esas noticias suelen ser fuertes, pero no para quebrantar tendencias. Entonces, yo sí aconsejo a partir de las 4 o 5 de la mañana, mucho day trading, scalping, incluso teniendo la noticia, le dejaría yo posiciones abiertas. No estaría como que tan pendiente de esas noticias, no van a generar mucha volatilidad. Continuamos durante el día y vamos a seguir con noticias americanas, como pueden observar, que son subastas de la deuda de 5 años, básicamente que se liga directamente a la inflación. No creo que haya en este caso algo de qué hablar. La semana pasada, cuando tuvimos los datos del IPC y el IPP, ya se descontó la inflación, entonces el mercado relativamente va a estar tranquilo porque ya existe un descuento de la inflación sobre ese tipo de mercados. Y después, pues lo de siempre, lo que suele salir los días martes y miércoles, las reservas semanales de crudo, que de forma particular nos dice si es que el petróleo va a aumentar su producción de barriles y disminuirla. Generalmente las reservas suelen tener una manipulación directa sobre el precio del petróleo, pero ahora mismo, como les dije, está en el conflicto entre Israel e Irán. Entonces, probablemente las reservas de crudo generen volatilidad de corto plazo o de lleno no genere. Eso es muy probable que pueda llegar a suceder en ese entorno. Entonces, mucha atención, como les dije, es muy probable que pase esto que les acabo de mencionar. Luego tenemos en el dólar neozelandés, índice de confianza del consumidor y la balanza comercial en Japón. Son noticias buenas económicamente, pero no generan volatilidad. Ni en Estados Unidos, peor en estos países. Entonces, en ese sentido, pues mucha tranquilidad el día de mañana, insisto, al menos desde la agenda económica, mucha tranquilidad a pesar de las noticias. El mercado probablemente mantenga tendencias. La tendencia de momento es un fortalecimiento al dólar americano. Probablemente se fortalezca el dólar americano y si se fortalece el dólar, pues el oro tendría que seguir desplomando, tener una postura bajista. Sería lo adecuado dentro de la perspectiva del oro.
Las acciones igual van a mantener su ritmo alcista, e involucrará necesariamente que el precio de las acciones como tal no van a verse afectado, pongámoslo así, dentro de la jornada de inversión como tal. No se puede ver afectado. Es muy probable que no se vea afectada las acciones, sino más bien generen ciertos retrocesos. Ahora mismo, si ustedes se fijan, pues el Nasdaq 100 ya está en los 22.000. Sí, ha tenido un retroceso, pero de ahí de forma particular no ha habido algo importante realmente que mencionar. Bien. Entonces, de momento sugiero continuar la tendencia a favor del dólar y a favor de las acciones. Bien, si nos vamos al día miércoles, vamos a empezar ya con datos inflacionarios de Reino Unido. Cabe destacar que, bueno, desde mañana vamos a comenzar ya a analizar con fuerza la libra esterlina, porque la libra el día de hoy vi que ya rompió su punto máximo. ¿Qué significa que rompa su punto máximo como tal? Que existe un cambio de tendencia que no se había visto hacia 20 años. Eso es un hito histórico. La libra esterlina siempre ha tenido una depreciación sobre el dólar, pero ahora con esto básicamente vamos a observar que el mercado va a tener un movimiento alcista. Es probablemente que la libra coja mucho valor sobre el dólar americano. Es muy probable que eso suceda en este entorno y para eso obviamente hay que comenzar a analizar ya a fondo el instrumento. Entonces desde mañana vamos a comenzar a ver perspectivas técnicas y a ver cómo reacciona el IPC con esas perspectivas técnicas. De forma particular también tenemos los datos del IPC de la zona europea. Como antes ya anteriormente he mencionado, este dato siempre termina siendo una convergencia de lo que sucede en la Unión Europea. Me parece que esos datos ya salieron el día viernes. Aquí está, mira. Vamos a ver. No, estoy confundido, pero no me acuerdo si era esta semana. Ah, no, yo sí puse mala fecha. Hoy es 16. Entonces fue este de aquí. 13 y 12. Tuvo que haber salido el IPC de Alemania. Aquí está, mira. IPC alemán, IPC de Francia, IPC de España. Como pueden ver, hay un mercado mixto con una cierta aceleración en la inflación. Estos tres países siempre terminan impulsando el IPC de la zona europea, ya en especial el IPC alemán. Entonces, con esas noticias, nosotros podemos llegar a generar una interpretación de lo que puede pasar el IPC el día miércoles. Pues miren, el día miércoles ahora sí va a salir el dato total de la inflación en Europa, donde probablemente sea igual a lo esperado o superior. Involucrará necesariamente una apreciación en el corto plazo del euro. Cabe destacar que el euro dólar o el euro de forma particular ya no va a tener modificaciones en el tipo de interés. Esto dicho por la presidenta del Banco Central. Esto quiere decir que su comportamiento se podría enrangar en este último periodo. Es muy probable de. Fabio pregunta, buenas noches, ¿las protestas en Estados Unidos no deprecia la moneda? No, no deprecia absolutamente en nada. Estos eventos sociales de forma particular no generan mucha volatilidad en los mercados. Probablemente en una que otra acción de empresa sí, ya, pero muy específico. De ahí de forma particular no genera una interpretación en la moneda como tal. Bien, después de esto tenemos los permisos de construcción, que es otra noticia de buen nivel, genera volatilidad, pero no rompe tendencias. Los subsidios por desempleo, que generalmente esos suelen ser los días jueves, pero se ha anticipado el día viernes, en donde se puede básicamente observar y tener tendencias de manera particularmente normal. En otras palabras, no creo que los subsidios por desempleo vayan a generar mucha volatilidad en el mercado, porque el mercado como tal va a estar pendiente en primera instancia de los tipos de interés y en segunda instancia también el mercado va a estar pendiente de, de las tendencias y de las otras noticias que les menciono. Entonces, se va a comportar de forma muy técnica el mercado, se va a comportar de forma muy técnica el mercado en estas noticias. La verdaderamente noticia fuerte se va a dar en la tarde. Generalmente la Reserva Federal a partir de la 1 de la tarde, cada 2 meses suele dar este tipo de escenarios, que es el comunicado de los miembros de la FOMC y la decisión de tipos de interés. A ver, existe muy poca probabilidad de que se disminuya el tipo de interés en este último periodo. Bajo los últimos datos económicos, probablemente el tipo de interés se mantenga en 0,50%. Si es que llega a bajar el tipo de interés, podría haber obviamente una depreciación muy fuerte del dólar el día miércoles, pero como les dije, es poco probable. Sin embargo, lo que nos interesa
de eso es la rueda de prensa. La rueda de prensa es lo que va a dar o lo que va a determinar si es que el mercado como tal va a anticipar movimientos de tendencia o de cambios de tendencia. Entonces, insisto, la rueda de prensa del día viernes es la que va a anticipar eso. De forma particular, ustedes de forma, ya saben que yo al menos en tipos de interés, me veo la rueda de prensa como para ver qué va a pasar con el mercado, pero no invierto como tal. Sin embargo, la postura sigue siendo exactamente la misma, ¿no? Si existe una posibilidad de reducción de tipos de interés, las acciones deberían intentar ir a máximos. Ya estamos por buen camino, el Nasdaq ha llegado a $22.000, podría llegar a quebrantar los 22.300 que estamos esperando, pero bueno, aún nos falta tiempo para aquello. Y la divisa, que es el dólar americano, debería generar una depreciación que aún no está del todo claro. Bien, eso es lo que creo que va a pasar. Sin embargo, vuelvo, insisto, es muy probable que no se baje y que Jerome Powell otra vez aplace el tema de la decisión de tipos de interés. ¿Sí? Entonces, aún no se ve el escenario de bajar el tipo. Así que hay que estar pendientes a ver qué se puede llegar a pasar. William dice, en Bloomberg leí que posiblemente baje el tipo de interés con la salida de Powell en 2026. Son especulaciones. Yo creo que el tipo de interés este año mismo se va a bajar. Solo que, digamos que el escenario de los aranceles fue un escenario que aplazó el tipo como tal, ¿ya? Entonces, de que se puede llegar a bajar más adelante, puede ser. Pero este año tiene que haber una corrección en el tipo, es necesaria. Sí, solo que, como les dije, los aranceles han hecho que esto actúe de una forma no muy ortodoxa. Sí, se ha aplazado con mucha distancia eso como tal. Bien. Bien, después de esto, recomendación, cero inversiones en la noticia y dirigirnos a la noche, ¿no? Básicamente, ¿no? Que tenemos Producto Interno Bruto de Nueva Zelanda, cambio de empleo de Australia, que, bueno, nosotros ya sabemos que lo tenemos fuera de la cartera. De hecho, en la última vez que analizamos el mercado, yo les había indicado el instrumento y sigue extremadamente enrangado, sin ninguna posición adecuada para que el mercado pueda mantener una tendencia adecuada también, ¿no? Entonces, yo de forma particular aún mantengo una posición muy a la baja en el neozelandés, en el australiano, de mucho, es mucha scalping probablemente, cero movimientos de tendencias porque el mercado realmente no nos está dando un buen punto de partida. Bien, eso es lo que podría decirles de momento de esos instrumentos. Les he seguido sacando la cartera porque no generan tendencias como tal, sino se está moviendo mucho por volatilidades. Bien, después de esto, el día jueves, una de las razones por las cuales se aplazó los subsidios por desempleo es que hay feriado. Entonces, bueno, como ustedes muy bien saben, ¿no? Cuando hay feriado, el mercado generalmente cierra en las acciones. Entonces, las acciones no van a generar volatilidad. Entonces, ustedes el Nasdaq le van a haber cerrado. Entonces, el jueves, cero movimientos técnicos al menos en el mercado americano. Podemos meternos en movimientos europeos. Hay una rueda de prensa de Lagarde, como ustedes pueden observar, a las 5 de la mañana, y la decisión de tipos de interés de, en este caso, Reino Unido, que al igual que Europa probablemente sea su última baja de tipos de interés, probablemente. Bien, entonces en ese sentido el mercado va a estar, digamos que muy europeo, probablemente un crecimiento europeo o un decrecimiento dependiendo de cómo sea la interpretación del tipo. Aunque insisto, yo creo que va a haber un crecimiento en la libra esta semana, un buen crecimiento. Entonces hay que apuntarnos a la compra de la libra esterlina como tal. Bueno, en cualquiera de los casos. El día jueves no hay mercado americano, por ende todo va a estar relativamente tranquilo. Recomiendo no tantas operaciones o day trading o swing de unos días, podría ser bueno, sin olvidar que aún estamos, vuelvo y repito, en un escenario en donde el mercado, como les había anticipado, está generando el tema de la guerra, ¿no? Que eso sí puede moverse, puede hacer que se mueva de forma general todo, puede llegar a pasar eso. Bien, pero de ahí de forma o como ustedes pueden observar, no va a haber noticias el día jueves. Y después el día viernes, en donde tenemos un nuevo feriado en Nueva Zelanda, va a haber poca volatilidad en el mercado y el mercado americano va a regresar otra vez con su volatilidad fuerte. Podemos observar en este caso las ventas minoristas en Reino Unido, que yo creo que va a ser la estrella de ahora en adelante de nuestra cartera. Vamos a ver cómo. El índice manufacturero de la Reserva Federal, que no causa volatilidad en el mercado. Y como ustedes pueden observar, las ventas minoristas también en Canadá como tal.
Insisto, cuando se trata de ventas minoristas, permisos de construcción, los mercados se comportan de manera muy volátil en el corto plazo, pero al final terminan siendo técnicos, entonces no cambian tendencias. Es lo que podemos anticipar como tal de esta agenda económica. Como les dije, la agenda económica ahora es un poco más fuerte que de la semana pasada. La semana pasada solo teníamos datos inflacionarios, ahora tenemos datos de tipos de interés, noticias de producción, tenemos todo. Bien, va a cambiar, digamos así es la diferencia, el mercado como tal va a generar un cambio, pero hay que entender que ahora mismo todo se está moviendo por los fundamentales de la guerra, ¿sí? Donald Trump aún, bueno, ya ha hecho las intervenciones sobre Irán, es decir, ha mencionado muchísimo sobre cómo ellos perciben el tema de la guerra, pero no ha generado mucha volatilidad. Y como les dije, solo hace una hora se lanzaron los comunicados en Bloomberg.com, en donde existen más explosiones en Irán como tal. Pero el mercado, lejos de generar volatilidad, más bien se ha calmado. Es lo que podemos anticipar ante dicho movimiento. Yo hoy estaría tranquilo, como siempre yo los lunes a medianoche no opero y estaría pendiente el día de mañana para más bien tomar tendencias bien claras, ¿sí? Es lo que podríamos mencionar sobre el mercado. Por favor, estimados inversionistas, abro el segmento de preguntas. Es una semana relativamente corta por los feriados. Lastimosamente cuando hay feriados hay que estar muy tranquilos en el mercado, pero creo yo que si podemos desde mañana empezar con buenas entradas, tendríamos buenos ingresos más adelante y buenas rentabilidades también esta semana. Parece, ¿no? Porque como no hay noticias, parece que todo va a ser técnico. Entonces, hablo segmento de dudas, inquietudes que tengamos únicamente sobre el análisis fundamental. Por favor, alguna duda, alguna inquietud, para ponerla en marcha en este momento. Ok, perfecto. No hay preguntas. Bueno, estimados inversionistas. Vamos a quedar hasta aquí entonces. Nos estamos viendo, escuchando más bien el día de mañana para comenzar en este caso con nuestro análisis técnico y armar la cartera de la semana. Pero como les dije, yo creo que al menos estos días va a haber crecimiento en el dólar, crecimiento en las acciones, ¿sí? Hasta que hable Powell. Habla Powell y ahí se vuelve una ruleta rusa. Y creo que la libra esterlina va a tener mucho de qué hablar estas semanas. Estas últimas semanas va a hablar mucho la libra esterlina sobre los movimientos de precio. Ya lo iremos verificando. Chicos, les agradezco por su tiempo. Estamos muy pendientes del mercado, en el tema de la guerra en especial. Por favor, no se vayan a arriesgar. Hoy no. Como les dije, hoy hay noticias de guerra. Sé que el mercado no ha descontado. Probablemente no lo vaya a descontar, pero siempre hay que estar pendientes cuando tenemos esos fundamentales. Les agradezco un mundo, un fuerte abrazo y dudas, inquietudes a través del grupo. Chau.